En este vídeo vamos a ver la definición y el uso básico del segundo teorema de Moore. Recordamos, el segundo teorema de Moore está dentro de esta familia de teoremas de Moore que se aplican al cálculo de deformaciones de estructuras, en este caso concreto de vigas continuas o segmentos rectos de una viga, y tiene la ventaja, de nuevo, de que es un método que se puede aplicar utilizando su visión gráfica, su interpretación gráfica, de forma muy rápida y muy ágil. Y el único inconveniente que tiene es que solamente da deformaciones relativas entre dos puntos. Ahora veremos exactamente de qué manera. En el caso del segundo teorema de Moore, pues lo que tenemos es una viga, de nuevo, la que está sometida a flexión, de forma que se deforma. Esta sería la curva de la deformada, la curva elástica de la viga. Y nos preocupamos por qué le ocurre a dos puntos concretos, A y B, que podemos elegirlos para estudiarlos. Bien, esas secciones A y B definen dos puntos sobre el diagrama de momentos flectores, ¿de acuerdo? Eso que viene representado ahí sería ya el diagrama de momento dividido entre E por I, entre el módulo de Young y la inercia de la sección, ¿de acuerdo? Bien, pues el enunciado, digamos, la forma analítica del segundo teorema de Moore es la siguiente. Es que una distancia delta AB, donde delta AB significa una tangente trazada en el segundo punto, en B, en la curva elástica, ¿de acuerdo? Eso me define esa línea tangente que veis en la figura, y desde donde intersecta la tangente con la vertical al primer punto, el punto A, hay una distancia. ¿De acuerdo? Pues esa distancia es el valor que te da este teorema de Moore. Es decir, repito, el teorema de Moore no te da la flecha, no te da la deformada directamente. Lo que te da es solo la distancia entre la tangente de la deformada donde corta con la vertical de otro punto hasta donde se encuentra la deformada de ese punto. ¿De acuerdo? Pensad que si el punto B estuviera en un empotramiento, la línea tangente coincidiría con la horizontal, de forma que en ese caso sí, solo en ese caso, esta delta B es exactamente igual que la flecha, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿cómo se calcula, qué valor numérico tiene esta distancia? Pues es igual a menos la integral desde A hasta B de básicamente el momento estático. Esa fórmula que aparece ahí es el momento estático del diagrama en momento partido de por I visto desde el punto A, ¿vale? Por eso aparece X menos A. Recordad que el momento estático es la integral de distancia por el valor de la función. Bien, otra forma de ver el segundo teorema de Moore, que es mucho más eficiente y más manejable para hacerla en los problemas prácticos, es la siguiente. Es la forma gráfica. Esa integral se puede reescribir como es un momento estático, con la forma que ya hemos visto muchas veces, es el área por la distancia. El área de la curva que queda entre A y B, en la curva de momento partido de por I, multiplicado por la distancia desde el centroide de esa figura, en la posición horizontal donde está ese centroide, hasta el punto A, ¿de acuerdo? Hasta el punto A porque quiero calcular la flecha, entre comillas flecha, la distancia en el punto A, ¿de acuerdo? No os equivoquéis con eso, es desde el centroide hasta A, si estoy calculando la distancia hasta A, ¿de acuerdo? Puedo calcularlo de la otra forma, puedo calcular la flecha en B. Sería tal que así. La delta de B con respecto a A sería el mismo área, con su signo correspondiente, multiplicado por la distancia que hay desde el centroide hasta el punto B, hasta la sección B. Los signos de estos números, de estos delta que me aparecerán, tienen la siguiente interpretación. Si la curva elástica, la deformada, cae por encima de la tangente, tendré un valor de delta positivo. Si la curva cae por debajo de la tangente, tendré un valor negativo. ¿De acuerdo? Y ya por último, avisar otra vez, para que tengáis cuidado con esto, que solo se puede aplicar el segundo teorema de Moore entre puntos A y B si no hay ninguna rótula en medio, solamente para cuando haya una viga recta, ¿de acuerdo? Sin esquinas y sin uniones articuladas de ningún tipo. No pasa nada si en medio tengo un apoyo, igual que os dije con el primer teorema de Moore, porque ese apoyo o cualquier fuerza externa simplemente lo que te hace es modificar los diagramas y ya los diagramas incluyen toda esa información.
Vamos a aplicar el segundo teorema de Moore para calcular, en un ejemplo muy sencillo, la flecha en el extremo de esta viga en voladizo. Para ello, como siempre, tenemos que calcular grado hiperestático, sabemos que es isostático, calcular reacciones, que en este caso son obvias, y calcular los diagramas de esfuerzo en caso de que estemos en un problema isostático como es esta situación. Bien, ya tenemos el diagrama de momento dibujado, ¿de acuerdo? Sería de D0 hasta menos FL en el empotramiento. Entonces, si queremos aplicar ahora el segundo teorema de Moore, lo primero que tenemos que decidir y que tener claro es entre qué puntos vamos a aplicarlo. En este caso, uno de los puntos es el que nos interesa, que es la flecha en el extremo, entonces ese será el punto B. Y el otro punto, pues debo siempre intentar coger un punto en el que conozca el giro. Evidentemente en este caso será el A, porque conozco que está empotrado y su giro es 0, ¿de acuerdo? El segundo teorema de Moore hemos visto que lo que nos da es el delta entre dos puntos, entre un punto A y un punto B, ¿de acuerdo? Donde el primero era, la primer subíndice que colocaba era dónde calculaba la flecha y el segundo en dónde trazaba la tangente, ¿de acuerdo? En este caso lo que quiero es trazar la tangente en el punto A, ¿de acuerdo? Sobre la deformada. Imaginad que esta sería la deformada, que es la que estoy intentando estimar, ¿vale? Pues la tangente sería esta, coincidiría con una línea horizontal, y lo que quiero calcular es la posición, el delta, que hay en la ordenada de B con respecto a la tangente que hay en A. Por lo tanto, sería el delta BA, el caso de delta BA. Planteamos entonces la integral que queremos por el método analítico. Para el segundo teorema de Moore sería la delta de BA es menos la integral desde A hasta B, que sus coordenadas son desde 0 hasta L, de x menos, recordad que es x menos algo porque estoy calculando un momento estático con respecto a la línea vertical en donde quiero calcular la flecha, no donde está la tangente. Entonces, donde está la flecha es en B. Tengo que poner x menos L, ¿de acuerdo? Por el momento flector, que sería la ecuación que haya obtenido, f x menos L partido E por I. ¿De acuerdo? De aquí puedo sacar fuera de la integral f partido E por I porque es constante, menos f E por I, integral de x menos L al cuadrado diferencial de x entre 0 y L. ¿De acuerdo? Esa integral pues la resuelvo, sería menos f partido E por I entre x menos L al cubo partido por 3, 0 y L. ¿De acuerdo? Sustituyendo los valores, si sustituyo la L, me queda un 0 y se me va, me queda nada. F partido E por I de 0 menos esto evaluado en 0, que sería menos L al cubo, menos L al cubo sigue siendo menos L, negativo, menos y menos más L al cubo partido por 3. ¿De acuerdo? Que me da el resultado final que es FL cubo partido 3E por I. ¿De acuerdo? Fijaros que me sale un valor negativo porque, como dijimos, eso significa que la curva elástica está por debajo de la tangente. Es decir, ese menos me está diciendo claramente que la viga está hacia abajo con respecto a la horizontal. Vamos a resolverlo también utilizando el método gráfico, que como os digo es el que os recomiendo por su rapidez y sencillez. En este caso sería delta de AB, tiene que ser el área del diagrama de momentos dividido entre E por I que hay entre B y A, es decir, el área de este triángulo, ¿de acuerdo? Multiplicado por la distancia que hay desde el centroide de esta figura, del diagrama de momentos, que como sabéis en un triángulo está, en este caso, a un tercio de L por aquí y 2/3 de L por aquí. La distancia que hay que coger, ¿cuál es? Pues la distancia a la línea en la que estoy calculando la flecha, ¿de acuerdo? Como quiero calcular la flecha en el punto B, es esta distancia la que tengo que coger, es 2/3, no sería la otra de 1/3, ¿de acuerdo? Sería la distancia AB. Sustituyendo los valores, sería el área
base por altura partido por 2 en este caso, en cada caso lo que toque, sería 1/2 de base, sería L, por la altura, incluyendo el signo del triángulo, que es menos SL. Por la distancia hasta el punto B, siempre las distancias positivas, sería 2/3 de L. Opero por aquí, el 2 se me va, me queda menos FL al cubo partido 3 y partido E por I, que no se olvide, porque este área era el área de la curva de momento partido E por I. Este área que he escrito aquí es solo el área del momento, me faltaba el E por I, ¿de acuerdo? FL cubo partido 3E por I. Como veis, este método es muchísimo más rápido y más intuitivo que realizar la integral.